la noticia que lo cambió todo. Pedro Fernández frente al abismo. Pedro Fernández, ídolo indiscutido de la música ranchera y figura emblemática de la televisión mexicana, jamás imaginó que una simple visita médica con su esposa marcaría el inicio del episodio más devastador de su vida. En medio de una carrera aún vibrante, con proyectos en marcha y una vida aparentemente estable y feliz, todo cambió en cuestión de minutos. Aquella tarde de marzo, bajo la tenue luz de un consultorio blanco y frío, los médicos pronunciaron las palabras que Pedro jamás olvidaría. Es una enfermedad grave y debemos actuar inmediatamente. El silencio que grita la esposa de Pedro Fernández, Rebeca Garza, compañera de vida desde sus años juveniles, fue diagnosticada con una enfermedad degenerativa rara, progresiva e incurable. Aquello fue como recibir una descarga eléctrica al corazón. Pedro, acostumbrado a los escenarios, los aplausos, las luces y las multitudes, sintió que el mundo se apagaba a su alrededor. Ya no había ovaciones, ni cámaras, ni fanáticos coreando sus canciones. Solo quedaba un hombre vulnerable, un esposo herido, mirando a la mujer que más amaba enfrentar la fragilidad de la existencia. Durante años, Rebeca había sido el pilar silencioso de su vida, madre de sus hijas, confidente, apoyo emocional. Siempre alejada de los reflectores, prefería mantenerse en segundo plano, criando a la familia y cuidando que Pedro jamás perdiera la esencia a pesar de la fama. Ahora, ese pilar se tambaleaba. El diagnóstico fue devastador. Una forma agresiva de esclerosis sistémica, enfermedad autoinmune que ataca múltiples órganos, incluyendo pulmones, corazón y riñones. Los médicos no quisieron dar tiempos exactos, pero el pronóstico era sombrío. Una decisión imposible. Pedro, fiel a su esencia familiar, decidió que su lugar no estaba más en los escenarios. Aunque tenía compromisos firmados, giras pendientes y proyectos televisivos en marcha, tomó la decisión más dura de su carrera. Se retiraba, al menos temporalmente, para cuidar a su esposa. Anunció la cancelación de su gira internacional. Suspendió su participación en una telenovela que prometía ser un éxito. Y rechazó ofertas de programas que le habrían generado millones. No hay fama ni dinero que valga más que ver a mi esposa despertar cada mañana, declaró en una entrevista con lágrimas en los ojos. Esta frase recorrió los titulares de todos los medios en México y América Latina. Algunos aplaudieron su gesto como un acto de amor inmenso. Otros cuestionaron si se trataba de una estrategia mediática. Pero Pedro no respondía a las críticas. Su atención estaba puesta únicamente en Rebeca, el vacío de la ausencia. La industria del entretenimiento resintió inmediatamente su ausencia. Pedro Fernández no era simplemente un artista más, era una institución. Desde su debut como niño prodigio en la década de 1980 hasta sus más recientes éxitos como coach en reality shows de canto, su presencia era constante y querida. Sin embargo, él eligió el silencio. Se recluyó en su rancho a las afueras de Guadalajara, donde intentó crear un ambiente tranquilo para la recuperación de su esposa. Allí, alejado de la ciudad y del ruido, Pedro se convirtió en enfermero, cocinero, chofer y sobre todo en compañero de lucha. Pasaba horas leyendo sobre la enfermedad, consultando médicos internacionales y buscando tratamientos experimentales que pudieran aliviar el sufrimiento de Rebeca. Su vida, antes marcada por camerinos y aplausos, se convirtió en un ciclo de hospitales, medicamentos y noches en vela. La fortaleza en el amor. A pesar del dolor, la enfermedad trajo consigo una transformación emocional entre ellos. Pedro y Rebeca, que ya llevaban más de 30 años de casados, redescubrieron una intimidad profunda, un lenguaje sin palabras, una alianza silenciosa y poderosa. Pedro escribía canciones que nunca grababa, pero que le cantaba a ella al oído en los momentos más duros. Ella, incluso en los días de mayor fatiga, encontraba la fuerza para sonreírle. «No me importa no volver a cantar si tú estás conmigo», le dijo una vez,
mientras le sostenía la mano en la sala de emergencias, y ella, con la voz apenas audible, respondió: «Tú ya me has cantado toda la vida». Los amigos que se alejaron. Como sucede en estos momentos, muchos amigos del espectáculo desaparecieron. Las llamadas dejaron de llegar. Los mensajes se volvieron esporádicos. Pedro, que había sido figura central en muchas fiestas, alfombras rojas y eventos benéficos, se volvió invisible para algunos. Pero no lo resentía. Comprendía que en el mundo del espectáculo, la visibilidad lo es todo. Cuando dejas de brillar, muchos se olvidan de que existes, confesó con cierta amargura en una charla privada con un periodista amigo. No obstante, unos pocos permanecieron. Lucero, su eterna amiga y colega, fue una de las pocas en visitarlo en el rancho. Traía comida, libros, flores para Rebeca. «Pedro me dio mucho en la vida, ahora es momento de estar para él», decía con sencillez. Otros, como Vicente Fernández Jr., también se mantuvieron cercanos, brindándole consejos y compañía. El reflejo de la fe. Pedro Fernández es un hombre profundamente católico. Durante los meses posteriores al diagnóstico, su fe se convirtió en refugio. Participaba de misas privadas, rezaba el rosario a diario junto a Rebeca, e incluso mandó construir una pequeña capilla en su propiedad. Decía que no podía entender el dolor, pero confiaba en que Dios tenía un plan, aunque doloroso. El amor es prueba. El amor verdadero se demuestra cuando todo se desmorona. Escribió en una carta que nunca publicó, pero que sus hijas encontraron en su escritorio. Esa carta, según fuentes cercanas, era una especie de testamento emocional, un intento de plasmar su amor más allá del tiempo. El arte como desahogo. Aunque Pedro se alejó de los medios, nunca dejó de crear. Su estudio de grabación seguía operativo, pero ahora servía como espacio íntimo, casi terapéutico. Grababa boleros para Rebeca, versiones acústicas de sus éxitos, y hasta compuso una canción inédita titulada Contigo hasta el fin, inspirada en las noches más oscuras junto a su esposa. Esta canción no fue lanzada comercialmente, pero se dice que es la más sincera de toda su carrera. La incertidumbre del mañana. Al cierre de este primer capítulo, Pedro Fernández sigue alejado del espectáculo. La salud de Rebeca ha tenido altibajos, con ingresos hospitalarios esporádicos y momentos de aparente estabilidad. Pedro, fiel a su decisión, no ha regresado a los escenarios. La pregunta que muchos se hacen es, ¿volverá algún día? Quizá la pregunta correcta no es si volverá, sino cuándo y cómo, porque está claro que su regreso, si se da, no será el mismo. Será el regreso de un hombre transformado por el amor y el dolor, de un artista que ha visto la cara más dura de la vida y que ha demostrado que detrás del ídolo hay un ser humano dispuesto a renunciar a todo por quien ama. La vida entre sombras, el impacto del retiro de Pedro Fernández y la batalla silenciosa Pedro Fernández no solo desapareció de los escenarios, sino que su silencio generó un eco que sacudió al mundo del entretenimiento mexicano. Su ausencia prolongada comenzó a levantar sospechas, alimentar rumores y generar una ola de especulaciones que iban desde problemas personales hasta supuestas enfermedades propias. Mientras tanto, en la privacidad de su rancho, Pedro vivía una batalla diaria mucho más profunda. La de ver cómo el amor de su vida se desvanecía poco a poco, sin que pudiera hacer mucho más que estar presente. La industria en shock. ¿Y ahora sin Pedro? Desde su retiro inesperado, las consecuencias no tardaron en hacerse sentir. Su gira por Estados Unidos había sido promocionada durante meses, con entradas vendidas y contratos millonarios firmados. Productores, promotores y ejecutivos televisivos se encontraron con un silencio administrativo que se transformó pronto en cancelaciones. Pedro no contestaba llamadas, no asistía a reuniones, solo envió un comunicado breve. Por motivos familiares inaplazables, me veo obligado a detener toda actividad artística,
agradezco el amor de siempre. Las redes sociales explotaron. Pedro Fernández se convirtió en tendencia en México, Estados Unidos, Argentina y hasta España. El público, confundido, no sabía si se trataba de una estrategia publicitaria, un problema de salud o algo más grave. Muchos se solidarizaron. Otros reclamaron el dinero de sus entradas sin contemplaciones. Y algunos, como siempre sucede en estos casos, comenzaron a tejer teorías conspirativas. Entre ellas, la más repetida, que Pedro sufría depresión clínica y que su retiro no tenía que ver con su esposa, sino con él mismo. Otros decían que había tenido un problema cardíaco y que su salud no le permitía cantar. Incluso se llegó a especular con un supuesto diagnóstico de cáncer, lo cual fue desmentido más tarde por allegados. Lo cierto es que nadie tenía certeza absoluta de lo que ocurría en la vida del ídolo. Las hijas. Entre la madurez forzada y el dolor oculto. En medio de este caos mediático, las hijas de Pedro y Rebeca vivieron el capítulo más duro de sus vidas. Las tres jóvenes, alejadas hasta entonces de los medios, se vieron obligadas a tomar roles muy por encima de sus años. Camila, la mayor, asumió responsabilidades administrativas de la familia. Fue ella quien manejó las cuestiones legales del retiro de Pedro, quien negoció con abogados y quien filtró cuidadosamente la información que podía salir a la prensa. Alexa y Karina, las menores, se volcaron por completo al cuidado emocional de su madre. La veían apagarse lentamente, entre medicamentos, recaídas y días en que apenas podía moverse. Aunque intentaban mantener una actitud positiva, el miedo era constante. La idea de perderla, de ver a su padre roto, las obligaba a contener sus propias emociones para poder sostener el equilibrio familiar. Papá está hecho trizas por dentro, pero nunca llora delante de mamá, dijo Karina en una confesión íntima a una amiga cercana. Se encierra en su estudio, pone música y se queda horas mirando fotos de cuando eran novios. Las jóvenes también tuvieron que enfrentar el acoso de la prensa. Paparazzi rondaban el rancho. Algunos medios intentaron sobornar a empleados para conseguir imágenes de Rebeca o una palabra de Pedro, pero la familia Fernández reaccionó con unidad y firmeza. Nadie habló, nadie traicionó. Rumores, depresión y silencio. Los rumores sobre la salud mental de Pedro aumentaban cada semana. Su reclusión absoluta generaba sospechas y algunos incluso afirmaban haberlo visto en clínicas privadas de salud mental. Se habló de adicciones, de crisis nerviosas, de intentos de suicidio, nada más alejado de la realidad. Lo que sí ocurría era un proceso de duelo anticipado. Pedro, como confesó tiempo después a un sacerdote que visitaba a la familia regularmente, ya lloraba a su esposa sin que ella hubiese muerto. La veía deteriorarse con cada semana, cada nuevo tratamiento fallido, cada pérdida de movilidad. Rebeca, por su parte, intentaba mantener la calma y el humor, pero también sabía que el final podía estar cerca. En esos meses, Pedro comenzó a escribir un diario. No un libro para publicar. Era una libreta negra en la que anotaba pensamientos, miedos, oraciones, letras de canciones inacabadas. Hoy Rebe durmió toda la tarde. Me da miedo cuando no abre los ojos, pero cuando los abre, vuelve a ser mi luz. Frases como esta aparecían entre versos y silencios. Nadie, salvo él, tenía acceso a ese diario. El aislamiento social y la pérdida de amigos. Los amigos comenzaron a desaparecer poco a poco. Al principio todos llamaban, querían saber, querían ayudar, pero cuando Pedro no respondía, cuando rechazaba visitas, cuando pedía espacio, muchos se ofendieron. Algunos lo tacharon de ingrato, otros de divo deprimido. Incluso colegas de la música que le debían parte de su éxito, se distanciaron por completo. El abandono fue real. Solo unos pocos permanecieron. Lucero, ya mencionada en el capítulo anterior, fue quizás la más constante. También lo fue Jorge Muñiz, que a través de su hermano médico intentó conseguir tratamientos experimentales en Estados Unidos. Ana Gabriel, que había compartido escenario con Pedro en los años 90,
mandaba cartas escritas a mano, sin esperar respuesta. «No es necesario que me contestes, solo quiero que sepas que estás en mis oraciones», escribió una vez. Este abandono social, sin embargo, no amargó a Pedro. Por el contrario, lo ayudó a distinguir entre los vínculos verdaderos y los que eran circunstanciales. «La vida te limpia el camino cuando menos lo esperas», escribió en su diario. «Y aunque duele, también libera». ¿Un retiro definitivo? Pasaron meses y luego años. Rebeca continuó viviendo, aunque con complicaciones crecientes. Pedro jamás volvió a actuar. Su cuenta de Instagram quedó congelada en una imagen con su esposa en la playa. Su canal de YouTube, sin nuevos videos. Ninguna declaración pública. Ninguna aparición. La industria comenzó a asumir que se trataba de un retiro definitivo. En programas de televisión, algunos hacían homenajes. Otros lo nombraban al pasar, como una estrella fugaz que se apagó antes de tiempo. Pero los fans no olvidaron. Grupos de Facebook, cuentas de admiradores, páginas de homenaje seguían activas, recordando sus canciones, sus papeles en telenovelas, sus entrevistas. Muchos pedían que volviera, otros que al menos les diera una última canción, un mensaje de despedida. Pero Pedro guardaba todo para sí. Su prioridad seguía siendo Rebeca, y cada día era una nueva prueba. «No me puedo permitir pensar en cantar mientras ella no puede caminar», le dijo a una de sus hijas. La canción que nunca escuchamos. Uno de los episodios más conmovedores fue cuando Pedro grabó, en secreto, una canción escrita para Rebeca llamada Contigo hasta el fin. No la registró legalmente, no la publicó. Se la cantó una noche a solas, mientras ella dormía, en un hilo de voz cargado de emoción. Sus hijas escucharon desde el pasillo, llorando en silencio. Fue su forma de decir adiós, sin decirlo. Aquella grabación, guardada en un dispositivo personal, se convirtió en una especie de tesoro familiar. Ninguno quiso compartirla con el mundo. «Es su canción, de nadie más», dijo Camila, la mayor. El legado del amor. La última promesa de Pedro Fernández. Cuando una historia de vida se entrelaza profundamente con el amor, la fama se vuelve secundaria, y es allí donde encontramos a Pedro Fernández. No como artista, sino como hombre. En este capítulo final, nos sumergiremos en los momentos más íntimos y conmovedores del tramo final de la lucha de su esposa Rebeca, en cómo Pedro enfrentó el dolor con dignidad, y en el legado silencioso que ha dejado. No con premios ni aplausos, sino con gestos de una humanidad inquebrantable. El cuerpo se apaga, el alma resiste. La enfermedad de Rebeca Garza siguió su curso como una marea inexorable. La esclerosis sistémica, agresiva y silenciosa, fue robándole capacidades motoras, energía y hasta el habla, pero nunca la sonrisa. Pedro, con la rutina ya completamente adaptada a su rol de cuidador, estableció un sistema casi clínico en casa, control de medicamentos, alimentación estricta, ejercicios de estimulación. Pasaron casi 3 años desde el diagnóstico, y aunque algunos días parecían ofrecer una tregua, las recaídas eran cada vez más duras. En la primavera del 3er año, Rebeca comenzó a necesitar oxígeno suplementario de manera constante. Pedro no se separaba de ella ni para dormir. Había convertido el cuarto en un pequeño santuario, con música suave, luces tenues y fotos familiares por todas partes. Los médicos eran claros. El cuerpo de Rebeca estaba agotado, pero su alma seguía sosteniéndose, en gran parte, por el amor que recibía a diario. «No sé si Dios me va a llevar mañana, pero si lo hace, me voy en paz», le dijo un día, con una voz apenas perceptible, mientras Pedro le acariciaba el rostro. Fue ese día cuando él comenzó a prepararse emocionalmente para lo que venía. La despedida anticipada. Una tarde de domingo, Pedro reunió a sus hijas. Cerraron las puertas, apagaron los teléfonos y se sentaron en círculo alrededor de Rebeca. Ella, consciente, los miraba con dulzura. Pedro tomó la palabra. «No sé cuántos días nos quedan así,
pero cada segundo vale por 1000 vidas. Luego, sacó su guitarra y les cantó, por última vez, una canción que había compuesto para ese momento. Donde tú vayas, mi voz irá. Era un tema casi hablado, íntimo, como un rezo hecho melodía. Rebeca lloró, las hijas también. Fue, en muchos sentidos, una despedida sin muerte, una manera de liberar el dolor sin que el cuerpo haya aún partido. Esa noche, Pedro escribió en su diario: «Si mañana ella no despierta, ya le dije todo lo que tenía que decirle». El adiós inevitable. Una semana después, mientras dormía, Rebeca exhaló por última vez. Pedro estaba a su lado, tomándole la mano. No gritó, no lloró, no llamó a nadie. Se quedó en silencio, observándola, sintiendo cómo su piel se enfriaba y su espíritu se elevaba. Las hijas llegaron al cuarto minutos después. Nadie dijo nada, solo rezaron, en total intimidad. Pedro no quiso velorio público, ni cámaras, ni periodistas, ni comunicados oficiales. Rebeca fue cremada en una ceremonia privada con apenas 15 personas. Las cenizas fueron depositadas bajo un árbol que ambos habían plantado al casarse. Allí, Pedro colocó una placa que decía: «Aquí vive mi raíz, mi amor, mi eternidad». El silencio que habló más que nunca. Durante semanas, Pedro no habló, no salió, no comió bien, perdió peso. Se volvió más introvertido de lo habitual, pero no cayó en depresión. Estaba triste, profundamente dolido, pero sabía que había cumplido con su promesa más sagrada: no dejarla sola jamás. Pasó el primer mes reorganizando la casa. Guardó algunas cosas, otras las dejó intactas. El cuarto de Rebeca se mantuvo como estaba. Solo cambió las flores, todos los días. Las hijas se turnaban para estar con él. Aunque sabían que su padre era fuerte, temían que el dolor lo quebrara. Pero Pedro sorprendió a todos. Un día, sin avisar, se levantó temprano, se vistió con su tradicional traje charro negro y fue al estudio de grabación. No llamó a técnicos ni productores, solo se sentó, encendió el equipo y cantó. Cantó para ella, cantó para él, cantó para sanar. La canción que lo dijo todo esa jornada, grabó en una sola toma la canción Hasta que tú vuelvas. Una mezcla de ranchera, bolero y lamento. No quiso corregir errores ni editar voces. La voz quebrada también canta, dijo. Aquella canción fue publicada en redes una semana después, con una imagen estática de la pareja abrazada de jóvenes. El video superó los 10 millones de vistas en 24 horas. Nadie esperaba ese regreso. Nadie sabía si era un adiós o un reinicio. La letra desgarraba. No te fuiste, solo duermes. En mis sueños aún te veo. Y aunque el mundo ya no entienda, yo te canto y no te dejo. Miles de mensajes llegaron. Admiradores de todo el mundo le agradecían su sinceridad. Muchos compartían historias similares de pérdida. Pedro, sin responder a nadie, había logrado conectar con miles de corazones rotos. Su duelo se volvió el espejo del duelo de todos, un legado más allá del escenario. Con el paso del tiempo, Pedro comenzó a salir. Asistió a misa. Visitó fundaciones de enfermedades autoinmunes. Se convirtió en vocero de campañas sobre salud mental. Escribió un libro titulado Contigo hasta el fin, donde no contaba su carrera, sino su vida con Rebeca, desde el primer beso hasta el último suspiro. El libro fue un éxito editorial inesperado. En él escribió: no fui el mejor cantante, ni el mejor actor, pero sí fui el mejor esposo que pude. Y eso, para mí, vale más que un Grammy. Pedro no volvió a hacer giras. Solo aceptó cantar en eventos benéficos o privados. La fama ya no le interesaba. Su familia seguía siendo su eje. Dedicó tiempo a sus nietos, a su tierra, a sus recuerdos. Vivía sin lujos, sin ruido, sin la necesidad de probar nada a nadie. El amor como testimonio hoy. Pedro Fernández vive con serenidad.
no como un hombre derrotado, sino como alguien que eligió el amor por encima de todo. Sus hijas lo describen como fuerte, sereno y lleno de Rebeca, porque ella sigue presente en cada palabra, cada gesto, cada flor que riega. En un programa especial, le preguntaron si había sido feliz. Su respuesta conmovió a todos. No viví para ser famoso, viví para amar. Y si eso no es felicidad, entonces no entendimos nada.